El taxi avanza por las calles de Buenos Aires, zigzagueando entre autos y peatones. El conductor, un hombre blanco de unos 50 años, gruñe al ver al pasajero subirse. Gente como vos no debería andar por estos barrios, escupe con desdén. El hombre negro en el asiento trasero no dice nada. Solo observa. Anota discretamente el número del taxi en su celular y esboza una leve sonrisa. Buenos Aires vibraba con el ritmo frenético de una ciudad que nunca dormía. A pesar de ser temprano, las calles ya estaban llenas de autos apresurados, peatones cruzando sin mirar y bocinas que sonaban como si fueran parte del propio aire de la capital argentina. El calor matutino empezaba a hacerse sentir, mezclándose con el aroma a café que salía de las panaderías y los kioscos de medialunas. Andrés Montenegro, un hombre negro de 42 años de edad, caminaba por la vereda con pasos tranquilos, pero seguros. Vestía un traje azul oscuro impecable, camisa blanca y una corbata delgada a rayas. Su porte elegante, su espalda recta y la forma en la que sostenía su portafolio dejaban en claro que no era alguien común. Pero Andrés sabía que, para algunos, lo único que importaba era el color de su piel. Y en Buenos Aires, donde los prejuicios podían disfrazarse de cortesía o salir al descubierto como una bofetada, eso era suficiente para hacer que ciertos ojos lo miraran con recelo. Al llegar a la esquina, levantó la mano y un taxi amarillo y negro se detuvo. La puerta se abrió y, sin titubeos, Andrés entró y se acomodó en el asiento trasero. El conductor, Jorge Santamaría, de 55 años de edad, se ajustó el espejo retrovisor y apenas vio a su pasajero. Su expresión cambió. Arrugó la nariz con una mueca de fastidio antes de soltar un suspiro exagerado. ¿A dónde?, preguntó con tono seco, sin molestarse en girarse. Barrio Norte, por favor, respondió Andrés con calma. Jorge chasqueó la lengua. PFF, y me imaginaba. Su tono estaba cargado de desprecio, como si las palabras mismas le quemaran la lengua. Ustedes siempre van para allá. Andrés lo miró a través del retrovisor, sin expresar emoción alguna. ¿Perdón? Nada, murmuró Jorge mientras ponía el auto en marcha. Simplemente que hay lugares donde algunos no deberían andar. ¿Viste? Andrés no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido que la paciencia era su mejor aliada. En cambio, sacó su celular y, sin que el taxista lo notara, tomó nota del número del vehículo. Jorge siguió manejando, pero no dejó de murmurar para sí mismo, lo suficientemente alto para que Andrés lo escuchara. Después se quejan de que los miran mal. Pero claro, se meten en barrios donde no tienen que estar y andan vestidos como si fueran dueños de todo. Andrés fijó su mirada en la ciudad que pasaba veloz a través de la ventana. El tipo hablaba con una seguridad ciega, sin imaginar que estaba escupiendo veneno justo sobre la persona equivocada. Jorge bufó. Seguro que trabajas ahí, ¿no? ¿De seguridad? ¿Limpieza? ¿O sos el chofer de alguien? Andrés giró lentamente la cabeza y lo observó con una expresión neutra. ¿Siempre habla así con sus pasajeros? Jorge soltó una risa corta, sin una pizca de humor. Solo con los que se creen algo que no son. Porque vos podés ponerte un traje, pero igual, ya sabés. Andrés inclinó la cabeza levemente, como si estuviera considerando sus palabras. No había rabia en su rostro, ni siquiera fastidio, solo una extraña tranquilidad, como si todo lo que estaba pasando fuera un trámite inevitable. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo y Jorge giró la cabeza lo suficiente para ver mejor a su pasajero. A ver, decime la verdad, ¿cómo hiciste para conseguir un traje así? Seguro que no fue con un trabajo honesto. Andrés parpadeó lentamente. Curioso. Su tono era pausado, calculado. Usted me ve vestido de cierta forma y ya decidió quién soy, de dónde vengo y qué hago en mi vida. Jorge resopló. No hace falta ser un genio. El semáforo cambió a verde y el taxi avanzó. El trayecto continuó en un silencio tenso. Jorge, sintiéndose superior, sonreía para sí mismo como si hubiera dejado claro su punto. Andrés, por su parte, simplemente se acomodó en su asiento, sin mostrar ni la más mínima alteración. Al llegar al destino, Jorge detuvo el auto bruscamente. «¿Listo? Llegamos».
Son 1.500 pesos. Andrés sacó la billetera y, con calma, le extendió el dinero exacto. Jorge lo tomó sin siquiera agradecer. Antes de que Andrés pudiera salir del auto, el taxista sonrió con malicia y añadió: «Espero que te traten bien en el trabajo, patrón». Andrés sostuvo su mirada un segundo más antes de abrir la puerta y bajarse. No respondió. No necesitaba hacerlo. Cuando el taxi se alejó, Andrés guardó su billetera y observó la tarjeta con el número del coche. Una leve sonrisa apareció en su rostro antes de que girara y caminara hacia la entrada del edificio. Al día siguiente, Jorge se despertó con el sonido incesante de su celular vibrando sobre la mesa de noche. Gruñó, aún medio dormido, y lo tomó sin ver quién llamaba. «¿Hola? Jorge, vení a la oficina ahora mismo». Era la voz de su jefe, sonando más severa que nunca. Jorge se frotó la cara, confundido. «¿Qué pasa?» «Vos vení». «Why prepare it?» La llamada se cortó. Jorge se quedó mirando el techo, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una inquietud que no podía explicar. Sin saberlo, la primera ficha de dominó había caído. Jorge se vistió con prisa, todavía sin entender por qué su jefe lo había llamado con tanta urgencia. No era la primera vez que lo citaban en la oficina de la empresa de taxis, pero esta vez había algo distinto. En la voz de su jefe no había impaciencia ni enojo común, sino una frialdad que le caló los huesos. Encendió un cigarro mientras caminaba hacia la estación de tren, con el ceño fruncido. Su mente repasaba el día anterior. Todo había sido normal. Había trabajado su turno, llevado pasajeros de un lado a otro y, sí, se había cruzado con algunos tipos que no le caían bien. Pero, ¿y qué? Siempre había sido así. Subió al tren y se apoyó en la puerta mientras la ciudad pasaba frente a sus ojos. Sentía una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Se repetía a sí mismo que seguramente era un tema administrativo o algún problema con los turnos de los conductores. No era la primera vez que los de arriba hacían cambios sin consultar a nadie. Cuando llegó a la oficina de la empresa, ubicada en un edificio viejo en el centro de Buenos Aires, empujó la puerta y se encontró con un ambiente tenso. Los empleados detrás del mostrador lo miraron de reojo y luego desviaron la mirada. Un par de conductores, que solían saludarlo con palmadas en la espalda, evitaron cruzarse con él. Frunció más el ceño. «¿Qué mierda pasa acá?», murmuró, sintiendo que algo no estaba bien. No tuvo tiempo de averiguarlo por su cuenta porque, antes de que pudiera dar un paso más, una voz lo llamó desde el fondo del pasillo. «Santa María, vení para acá». Era Rubén Cáceres, su jefe, un hombre de unos 60 años, con barriga cervecera y un bigote espeso que parecía haber nacido pegado a su cara. Lo conocía hacía años, lo suficiente para notar que había algo raro en su expresión. Jorge tragó saliva y caminó hacia la oficina. Al entrar, cerró la puerta detrás de él y se cruzó de brazos. «Bueno, ¿qué pasa? ¿Me llamaste como si hubiera matado a alguien?» Rubén lo miró fijamente por un momento antes de tirar un papel sobre la mesa. «¿Reconoces este número de taxi?» Jorge entrecerró los ojos y vio la secuencia de números y letras impresos en la hoja. Era el suyo. Frunció el ceño. «Sí. ¿Y?» Rubén se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Ayer, al final de tu turno, llevaste a un pasajero desde Belgrano hasta Barrio Norte». Jorge bufó, irritado. «Llevo a un montón de pasajeros, Rubén. No me acuerdo de todos». Rubén lo miró en silencio unos segundos antes de tomar aire. «El tipo al que llevaste ayer te denunció». Jorge sintió un vacío en el estómago. «¿Qué? Y no es cualquier tipo, Santa María. El tipo es Andrés Montenegro». El nombre no le decía nada. «¿Y qué carajo me importa? ¿Quién es? ¿Un actor? ¿Un político?» Rubén chasqueó la lengua con fastidio. «Es el dueño de la flota de taxis». El mundo pareció detenerse por un instante. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué?», repitió, pero esta vez su voz sonó débil. Rubén asintió lentamente. «El dueño de los taxis, Jorge. La persona a la que te cansaste de insultar, menospreciar y tratar como mierda durante todo el viaje es el tipo que, en este momento, puede decidir si seguís teniendo trabajo o no». Jorge se quedó en silencio.
El cigarro que llevaba en los dedos tembló levemente antes de que lo apretara con más fuerza. No, no puede ser. Lo es. Y lo peor es que Montenegro no hizo un escándalo. No te denunció en redes, no llamó a los medios. Simplemente pidió tu número de taxi y le informó a la empresa lo que pasó. Rubén suspiró y se frotó el puente de la nariz. Vos sabés que yo no me meto en estas cosas, Jorge. No me importa lo que la gente haga en su vida privada. Pero esto es grave. Jorge sintió que la sangre se le iba del rostro. Pero yo no hice nada. Rubén levantó la mirada y lo fulminó con los ojos. ¿No hiciste nada? Montenegro detalló todo lo que dijiste. Gente como vos no debería andar por estos barrios. Seguro que trabajás ahí de limpieza. Podés ponerte un traje, pero igual ya sabés. ¿Te suena? Jorge apretó la mandíbula, pero no respondió. Rubén se levantó de su silla. La empresa no puede permitirse un escándalo así. Sabés que la competencia está esperando cualquier excusa para tirarnos mierda. Y Montenegro tiene más poder del que imaginás. Jorge sintió una sensación helada recorrerle la columna. ¿Qué vas a hacer? Rubén suspiró, cruzándose de brazos. ¿Qué crees? Jorge se sintió sofocado. La oficina, que hasta hace unos minutos le había parecido un lugar seguro, ahora se sentía como una celda. Por favor, Rubén, dame una oportunidad. El hombre negó con la cabeza. No hay nada que pueda hacer. Tu despido es inmediato. Jorge sintió que le faltaba el aire. Rubén, and date Jorge. El taxista tragó saliva con dificultad. Quiso insistir, suplicar, gritar, pero sabía que era inútil. Se levantó de su silla lentamente, con las manos temblorosas. Abrió la puerta y salió al pasillo. El ambiente afuera seguía siendo pesado, pero ahora entendía por qué. Todos lo sabían. Todos sabían que acababa de perderlo todo. Caminó hacia la salida sin mirar a nadie. Sus pasos eran torpes, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Cuando llegó a la calle, encendió otro cigarro con manos temblorosas y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero lo peor aún estaba por venir. El humo del cigarro se disipaba en el aire mientras Jorge caminaba sin rumbo por las calles de Buenos Aires. Cada bocanada sabía amarga, pero no tanto como la realidad que lo golpeaba con cada paso. Había pasado de ser un taxista con un empleo seguro a un hombre desempleado en menos de 24 horas. La ciudad seguía su curso, indiferente a su desgracia. La desesperación comenzaba a instalarse en su pecho. Había pasado años conduciendo ese taxi, acostumbrándose a una rutina estable. No era el mejor trabajo, pero le permitía pagar las cuentas, alimentar a su familia y tener cierta dignidad. Ahora, todo eso estaba en riesgo. Se detuvo frente a un bar de mala muerte en San Telmo. Conocía el lugar. Había ido antes con compañeros de trabajo después de los turnos. Empujó la puerta y entró, buscando refugio en el alcohol. «Jorge, hermano, ¿qué haces acá tan temprano?», preguntó un viejo conocido, Eduardo, un taxista con el que había trabajado años atrás. Jorge soltó una risa vacía y se dejó caer en una silla. «Necesito un trago». Eduardo arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Le pidió un whisky al mozo y esperó a que Jorge hablara. Cuando el vaso se deslizó por la mesa hasta su mano, Jorge lo tomó de un solo trago y golpeó la madera con fuerza. «Mi ekran boiro». Eduardo lo miró con incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo?». Jorge apoyó los codos en la mesa y se cubrió la cara con las manos. Fue un quilombo. Un pasajero, un tipo de guita. Su voz se tornó amarga. Y bueno, parece que era más que eso. Eduardo entrecerró los ojos. ¿Quién era? Jorge apretó la mandíbula antes de responder. Andrés Montenegro. Eduardo soltó una carcajada incrédula. No me lloras. ¿El dueño de la flota? Jorge asintió lentamente. Le dis a pas de cosa. Nada grave. Solo. Eduardo lo interrumpió con un bufido. ¿Le dijiste a pas de cosa? Seguro que te mandaste una cagada grande. Si no, no te hubieran echado. Jorge sintió un calor subirle por la cara. Era un agrandado de mierda. Un negro con plata que se cree más que uno. Eduardo lo miró con desconfianza. Jorge,
Vos sabés que esas cosas ya no se toleran. No podés andar diciendo cualquier cosa sin consecuencias. Jorge apretó los dientes. Toda la vida laburé como taxista, aguantando de todo. Ahora resulta que por un comentario me dejan en la calle. Eduardo negó con la cabeza. Mira, te conozco hace años, y no es la primera vez que te mando un consejo. Cerrá la boca. Jorge sintió que la rabia le quemaba las entrañas. Vos también me vas a dar lecciones ahora. ¿Eh? Eduardo suspiró y se levantó. Te aviso una cosa, Jorge. Montenegro no es cualquiera. Tiene contactos, poder. No te va a alcanzar con perder el laburo. Si yo fuera vos, me iría con cuidado. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no lo dejó ver. Cuando Eduardo se fue, Jorge pidió otro whisky y se quedó mirando el líquido ambarino en el vaso. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con torpeza y vio el nombre de su esposa en la pantalla. Suspiró antes de contestar. «Hola, ¿dónde estás?», preguntó Mariana, su esposa, con voz preocupada. Jorge pasó una mano por su cara. Tomando algo. Hubo un silencio tenso antes de que ella hablara otra vez. «Me llamó Rubén». Jorge cerró los ojos con frustración. «Mierda. ¿Es verdad? ¿Te echaron?». Jorge tragó saliva. «Sí». El silencio se hizo más pesado. «Voy para casa en un rato», dijo él, intentando sonar despreocupado. «No. Vení ya». Jorge se quedó en silencio, sintiendo la gravedad en la voz de su esposa. «Está bien». Colgó. Terminó su whisky y salió del bar con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Cuando llegó a su casa, Mariana estaba esperándolo en la sala, con los brazos cruzados y el rostro tenso. «¿Qué hiciste?». Jorge dejó las llaves sobre la mesa y suspiró. «Nada que no haya hecho antes». Mariana frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué te echaron?». Jorge pasó las manos por su cabeza. Un pasajero importante se quejó. Mariana lo miró con incredulidad. «¿Qué le dijiste?». Jorge titubeó. «Nada grave. Solo le dije que, bueno, que gente como él no suele andar por ciertos barrios». El rostro de Mariana se endureció. «Dios mío, Jorge, no me vengas con sermones». Mariana apretó los puños. «¿Sabes lo que hiciste? Le faltaste el respeto al tipo equivocado». Jorge bufó. «Solo fue un comentario, no es para tanto». Mariana lo miró con una mezcla de enojo y decepción. «Vos no entendés nada, ¿no? No es solo un comentario. Es toda una actitud de mierda que venís arrastrando hace años». Jorge sintió una punzada de rabia. «¿Y ahora me vas a decir que la culpa es mía?». Mariana negó con la cabeza. «No voy a discutir con vos. Solo quiero saber cómo vamos a pagar las cuentas ahora». Jorge sintió el peso de la realidad cayendo sobre sus hombros. «Voy a buscar otro laburo». Mariana cruzó los brazos. «¿Dónde? ¿Quién te va a contratar después de esto?». Jorge no tenía respuesta. El silencio en la casa se volvió sofocante. «Voy a solucionar esto», dijo finalmente, sin estar seguro de cómo. Mariana lo miró con escepticismo. «Más te vale, Jorge». Esa noche, Jorge no pudo dormir. Se quedó en la oscuridad, con la cabeza llena de pensamientos. Pero cuando finalmente cerró los ojos, un nuevo problema ya lo estaba esperando. El amanecer trajo consigo una tensión palpable en el hogar de Jorge. Los primeros rayos de sol iluminaban la habitación mientras él permanecía acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo sin parpadear. La discusión con Mariana seguía repitiéndose en su cabeza como un eco constante. La preocupación por el futuro se mezclaba con una ira que no podía controlar del todo. El sonido de su celular vibrando sobre la mesita de noche lo sacó de sus pensamientos. Con un movimiento brusco, lo tomó y vio el nombre de su cuñado, Fabián. Frunció el ceño. «¿Qué pasa, Fabián?», dijo, su voz cargada de irritación. «Che, Jorge, no sé si te diste cuenta, pero tu nombre está circulando por ahí, y no para bien». Jorge se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. «¿Qué decís?». «Mira, te mando un link». El celular vibró de nuevo, esta vez con el mensaje de Fabián. Jorge abrió el enlace y se encontró con un artículo en un sitio de noticias locales. El titular era directo y devastador.
Taxista despedido por insultos racistas a empresario reconocido. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El artículo no solo mencionaba su nombre completo, sino también detalles del incidente con Andrés Montenegro. No había fotos, pero no hacía falta. Su reputación estaba arruinada. Mariana entró en la habitación justo cuando Jorge soltó un gruñido de frustración y lanzó el celular contra la cama. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, cruzándose de brazos. Jorge se levantó, pasando las manos por su cabeza con desesperación. «Salí en las noticias», gritó, señalando el celular con furia. Mariana frunció el ceño y tomó el teléfono para leer el artículo. Su expresión pasó de confusión a resignación en cuestión de segundos. «Bueno, ¿qué esperabas? Pensaste que esto iba a quedar en secreto». «No hice nada para merecer esto», respondió Jorge, su voz subiendo de volumen. Mariana negó con la cabeza, exasperada. «¿Todavía no entendés? Esto no es solo un trabajo que perdiste, Jorge. Es tu nombre, tu reputación. Y lo peor es que ni siquiera parece que te importe realmente lo que hiciste». Jorge abrió la boca para responder, pero un golpe en la puerta de la casa lo interrumpió. Ambos se miraron con desconfianza. «¿Esperas a alguien?», preguntó Mariana. Jorge negó y caminó hacia la puerta, con pasos pesados. Al abrir, se encontró con dos hombres de aspecto serio, vestidos con trajes formales. Uno de ellos extendió una tarjeta. «Jorge Santamaría, ¿verdad?». «Sí, soy yo. Soy el abogado de Andrés Montenegro. Necesitamos conversar sobre lo ocurrido». Jorge sintió que el piso bajo sus pies se tambaleaba. «¿Abogado? ¿Ahora qué?». El hombre lo miró con firmeza, sin inmutarse. «Mi cliente está considerando emprender acciones legales en su contra. Queremos discutir las opciones antes de proceder formalmente». «Esto es una locura», exclamó Jorge, alzando las manos en el aire. «Ya me echaron del trabajo. ¿Qué más quiere?». El abogado mantuvo la calma. La gravedad del asunto no se limita a su despido. Lo que hizo tiene consecuencias legales. Jorge sintió la mirada de Mariana clavada en su espalda, cargada de reproche y desesperación. «Necesitamos que firme este documento», continuó el abogado, sacando un sobre. «Es un requerimiento oficial». Jorge tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. «¿Y qué pasa si no lo firmo?». El abogado ajustó su corbata y respondió con frialdad. «Entonces seguiremos adelante con la denuncia». Mariana intervino, su voz llena de tensión. «Jorge, habla con ellos. No hagas esto peor». Pero Jorge estaba demasiado alterado para pensar con claridad. Cerró la puerta de golpe sin decir una palabra, dejando a los hombres afuera. «¿Qué haces?», preguntó Mariana, incrédula. «No voy a dejar que me pisoteen más». Mariana lo miró con una mezcla de pena y furia. «Te estás enterrando vos solo, Jorge». El resto del día transcurrió en un silencio pesado. Jorge intentó ignorar el problema, pero su mente no le daba tregua. Por la tarde, decidió salir a caminar, con la esperanza de despejarse. Sin rumbo fijo, terminó en una plaza donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Se sentó en un banco y encendió un cigarro. La vida a su alrededor continuaba como si nada. Niños jugando, parejas paseando, ancianos alimentando a las palomas. De repente, su atención fue captada por un grupo de adolescentes con sus celulares en mano, riendo y murmurando mientras miraban algo en sus pantallas. Uno de ellos señaló en dirección a Jorge. «¿Es ese?», dijo uno, sin molestarse en bajar la voz. Jorge sintió que el estómago se le revolvía. «Sí, es él», respondió otro, y todos comenzaron a reírse. Se levantó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Caminó lo más rápido que pudo para alejarse, pero las risas y los murmullos parecían perseguirlo. Cuando llegó a casa, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en una silla, jadeando. Mariana lo observó desde la cocina, sin decir nada. «Esto no puede seguir así», dijo finalmente, con voz firme. «Jorge, tenés que hacer algo». Jorge apoyó la cabeza entre sus manos. «¿Qué querés que haga?». «Empezá por disculparte». Jorge levantó la mirada, incrédulo. «¿Disculparme? ¿A ese tipo?». «Sí,
a ese tipo, porque si no lo haces, esto no va a terminar bien para vos. El silencio llenó la habitación mientras las palabras de Mariana se quedaban flotando en el aire. Jorge sabía que ella tenía razón, pero la rabia y el orgullo lo mantenían atado. Sin embargo, en el fondo, comenzaba a darse cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. Cuando se fue a la cama esa noche, el sonido de su celular vibrando otra vez lo hizo dar un respingo. Lo tomó con manos temblorosas y vio un mensaje que lo dejó helado. «Esto recién empieza». El mensaje en el celular seguía brillando en la pantalla, como una advertencia silenciosa que se clavaba en la mente de Jorge. «Esto recién empieza». Las palabras eran simples, pero el peso que cargaban era inmenso. Se sentía atrapado en un círculo que se cerraba cada vez más, y por primera vez, una sensación de verdadero miedo comenzó a instalarse en su pecho. Se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a Mariana. Necesitaba aire, un respiro, algo que lo ayudara a calmar el torbellino que giraba dentro de su cabeza. Salió al balcón y encendió un cigarro, observando las luces de la ciudad mientras el humo se dispersaba en la noche. «¿Qué voy a hacer?», susurró, como si alguien pudiera darle una respuesta desde la oscuridad. La noche transcurrió lenta, y Jorge no pegó un ojo. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, decidió que ya no podía ignorar la gravedad del asunto. Necesitaba ayuda. Con el celular en la mano, revisó su lista de contactos hasta encontrar a su hermano mayor, Raúl. Aunque no se llevaban del todo bien, Raúl siempre había sido el más sensato de la familia. Marcó el número y esperó, nervioso, mientras el tono sonaba. «¿Jorge?», respondió Raúl con voz ronca, claramente recién despierto. «Raúl, necesito hablar con vos. Es importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que su hermano suspirara. «Está bien. Vení a casa». Jorge llegó al departamento de Raúl poco después del amanecer. Su hermano, un hombre robusto de 45 años de edad, lo esperaba con una taza de café en la mano. Raúl tenía un semblante serio, pero su mirada mostraba preocupación. «¿Qué hiciste ahora?», preguntó, señalándole que se sentara. Jorge se dejó caer en el sofá y se frotó las manos con nerviosismo. «Es un quilombo, Raúl. Perdí el laburo, estoy en las noticias, y ahora parece que me quieren llevar a juicio». Raúl levantó una ceja. «¿Por qué te echaron?». Jorge evitó su mirada. «Tuve un problema con un pasajero». Raúl no dijo nada, esperando que continuara. Era un tipo importante, Andrés Montenegro. El nombre pareció captar toda la atención de Raúl. ¿El dueño de la flota de taxis? Jorge asintió lentamente. «Le dije algunas cosas, nada grave, pero parece que eso fue suficiente para arruinarme». Raúl lo miró con desaprobación. «¿Algunas cosas?». «Jorge, ¿qué mierda le dijiste?». Solo, Jorge titubeó, sintiendo la presión de la mirada de su hermano. «Le dije que gente como él no debería andar por ciertos barrios». Raúl dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «¿Estás jodiendo?». No fue para tanto. Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Jorge, sos un boludo. No podés andar diciendo esas cosas. No importa si no lo pensás en serio. No importa si lo dijiste en un momento de bronca. La gente no tolera eso, y con razón». Jorge se sintió como un niño siendo reprendido, pero no podía evitar defenderse. Estaba harto. «Siempre me cruzo con tipos que se creen mejores que uno». Raúl negó con la cabeza, exasperado. «¿Y ahora, qué vas a hacer?». Jorge sacó el sobre que le había entregado el abogado de Montenegro y lo puso sobre la mesa. «Me dieron esto». Raúl lo abrió y comenzó a leer, frunciendo el ceño. «Es una notificación oficial. Montenegro te está dando la oportunidad de disculparte formalmente antes de seguir adelante con la denuncia». Jorge bufó, cruzándose de brazos. «¿Disculparme? Ni en pedo». Raúl dejó el papel sobre la mesa y lo miró fijamente. «Si no lo haces, esto va a terminar muy mal para vos». «Ya está mal, Raúl. Perdí mi trabajo, mi nombre está en las noticias. ¿Qué más pueden hacerme?». «Mucho más. ¿Sabes lo que significa ir a juicio?».
Las cosas pueden escalar, y Montenegro tiene los recursos para destruirte. El silencio llenó la sala. Jorge sabía que su hermano tenía razón, pero su orgullo seguía siendo un obstáculo enorme. «Voy a pensarlo», dijo finalmente, aunque no estaba seguro de si hablaba en serio. Raúl suspiró. «Hacelo pronto». De vuelta en su casa, Jorge se sentía más perdido que nunca. Mariana lo miraba con una mezcla de preocupación y cansancio, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra podría detonar una discusión, y ella ya estaba agotada de pelear. Por la tarde, decidió salir a caminar de nuevo, esperando encontrar algo de claridad. Pero esta vez, la realidad lo golpeó de lleno. En una esquina concurrida, vio a un grupo de personas repartiendo panfletos. Uno de ellos lo reconoció y señaló en su dirección. «Ahí está». Jorge sintió un nudo en el estómago cuando las miradas se clavaron en él. Uno de los hombres, alto y con una expresión seria, se acercó y le extendió un panfleto. «¿Te suena?» Jorge lo tomó con manos temblorosas y lo leyó rápidamente. Era un llamado a boicotear la empresa de taxis por permitir el racismo en sus filas. Aunque él ya no trabajaba allí, su nombre estaba mencionado. «Esto es una persecución», murmuró, devolviendo el papel con frustración. El hombre no mostró emoción alguna. «Esto es consecuencia de tus acciones». Las palabras eran frías, pero cargaban una verdad que Jorge no quería aceptar. Sin responder, dio media vuelta y se alejó. Cuando llegó a casa esa noche, Mariana lo esperaba en el comedor, con un semblante grave. «¿Qué pasó?» Jorge dejó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en una silla. «Me están siguiendo», señalando, haciendo todo más difícil. Mariana suspiró, pasándose una mano por el cabello. «¿Y ahora qué pensás hacer?» Jorge no tenía respuesta. Solo sabía que su mundo se desmoronaba más con cada día que pasaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, otro mensaje apareció en su celular. Esta vez, solo tenía una palabra: «Discúlpate». Jorge sabía que ya no podía ignorarlo. El mensaje en el celular de Jorge, con la simple palabra «discúlpate», seguía iluminando la oscuridad de su habitación. Aunque intentaba convencerse de que podía ignorarlo, sabía que no era tan simple. Había llegado al límite de lo que podía soportar, y la presión lo rodeaba como una cuerda que se ajustaba cada vez más. Se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieto. Mariana, que había intentado dormir temprano para evitar más discusiones, abrió los ojos al escuchar sus pasos. «¿Otra vez no podés dormir?», preguntó, su voz cansada pero sin rastro de enojo. Jorge se detuvo en seco, con las manos en los bolsillos. «No es eso». Mariana lo miró fijamente desde la cama. «Entonces, ¿qué es?». Jorge suspiró y pasó una mano por su cabeza. «Creo que tenés razón». Eso captó toda la atención de Mariana. Se incorporó lentamente, apoyándose en las almohadas. «¿Razón sobre qué?». «Sobre disculparme». El silencio llenó la habitación, roto solo por el débil zumbido del ventilador en la esquina. Mariana no respondió de inmediato, como si estuviera procesando sus palabras. «¿De verdad lo decís?». Jorge asintió, aunque evitó mirarla a los ojos. «No sé si va a servir de algo, pero estoy cansado de todo esto». Mariana dejó escapar un suspiro, mezcla de alivio y escepticismo. «Es un buen primer paso, Jorge, pero tenés que hacerlo de verdad. No podés simplemente decir lo siento y esperar que todo desaparezca». Jorge apretó los labios, sin responder. Sabía que tenía razón, pero admitirlo no hacía que fuera más fácil. A la mañana siguiente, decidió que era momento de actuar. Sin pensarlo demasiado, buscó el número del abogado de Montenegro en el sobre que todavía tenía en su poder y marcó. El tono de espera le pareció interminable, pero finalmente alguien respondió. «Despacho del doctor Carlos Fernández. ¿En qué puedo ayudarlo?». Jorge aclaró su garganta, sintiendo que las palabras se atoraban. «Hola, soy Jorge Santamaría. Quisiera hablar con el doctor Fernández sobre el caso». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que la voz profesional respondiera. «Un momento, por favor». La espera fue breve, pero se sintió eterna. Finalmente, una voz grave y pausada habló. «Señor Santamaría, soy Carlos Fernández. ¿A qué se debe su llamada?».
Jorge tragó saliva. Quiero arreglar las cosas. Estoy dispuesto a disculparme. El abogado hizo una pausa, como si estuviera evaluando sus palabras. Es un buen inicio. Mi cliente ha sido muy claro sobre lo que espera. Si está dispuesto a ofrecer una disculpa formal y pública, podríamos evitar que este asunto escale aún más. ¿Pública?, repitió Jorge, con un tono de incredulidad. Así es. Mi cliente cree que es necesario que quede constancia de su arrepentimiento. Jorge cerró los ojos, sintiendo como su orgullo intentaba revelarse. Pero sabía que no tenía opción. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? El abogado le explicó los pasos: redactar una carta de disculpa, grabar un vídeo en el que ofreciera una disculpa sincera y entregarlo en un plazo de 48 horas. Jorge colgó sintiéndose derrotado, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Esa tarde, con Mariana sentada frente a él, comenzó a escribir la carta. Las palabras parecían torpes, como si sus manos no quisieran cooperar. «No suena sincero», dijo Mariana después de leer la primera versión. «¿Qué querés que haga?», gruñó Jorge, frustrado. «Que lo digas como si realmente lo sintieras. Porque si no, no va a servir». Jorge suspiró y volvió a intentarlo. Le tomó horas, pero finalmente logró algo que incluso Mariana aprobó. Al día siguiente, con la carta en mano y la cámara del celular lista, grabó el vídeo. Sentado frente a una mesa, con el papel temblando entre sus dedos, habló con voz firme pero cargada de nerviosismo. «Quiero pedir disculpas a Andrés Montenegro y a todos los que pudieron haberse sentido ofendidos por mis palabras. Lo que dije fue inaceptable, y asumo toda la responsabilidad. Estoy comprometido a aprender de esto y a ser una mejor persona». Cuando terminó, sintió como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros. Mariana le apretó el hombro con suavidad, un gesto que decía más que cualquier palabra. Esa misma tarde, envió el vídeo al despacho del abogado y esperó. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y alivio. Aunque todavía sentía las miradas en la calle y los murmullos a su alrededor, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Finalmente, el abogado lo contactó para informarle que Montenegro había aceptado su disculpa y no tomaría acciones legales, pero también le dejó claro que esto no borraba lo que había hecho. Jorge tendría que vivir con las consecuencias. Esa noche, mientras caminaba por el barrio, por primera vez en semanas, sintió un destello de esperanza. Pero justo cuando creía que lo peor había pasado, un grupo de personas lo rodeó en una esquina. «¿Crees que con una disculpa alcanza?», dijo uno de ellos, con un tono amenazante. Jorge retrocedió, sintiendo como su corazón se aceleraba. El círculo se cerró a su alrededor y supo que aún no estaba fuera de peligro. El aire nocturno estaba cargado de tensión. Jorge sintió como su corazón latía con fuerza mientras el grupo de hombres lo rodeaba. No eran adolescentes buscando problemas, ni borrachos peleoneros de un bar. Eran adultos con miradas serias y posturas firmes, hombres que habían tomado una decisión antes de detenerlo en esa esquina. El que había hablado, un tipo alto de piel oscura y expresión severa, avanzó un paso. «Te hiciste valiente cuando insultaste a uno de los nuestros, pero ahora que la cosa se te dio vuelta, venís a pedir disculpas». Jorge tragó saliva. «Vos nada», interrumpió otro, más bajo pero con una presencia igual de intimidante. «¿Pensás que con un vídeo y una cartita ya está todo arreglado?». Jorge levantó las manos en señal de calma. «Miren, yo he pedido disculpas. No quiero más problemas». El primer hombre soltó una risa seca. «No querés problemas, pero los creaste. No solo insultaste a Montenegro, sino que te creíste con derecho a menospreciarlo por ser negro». «No fue así», intentó Jorge, pero su voz sonó débil. «Sí fue así», escupió el hombre, acercándose aún más. «Vos y tantos otros creen que pueden decir lo que quieran sin consecuencias». Jorge sintió un sudor frío en la nuca. Sabía que si hacía un movimiento en falso, las cosas podían terminar muy mal. «Mira, loco, ya perdí todo. ¿Qué más querés de mí?». El grupo se miró entre sí. Un par de ellos fruncieron el ceño, como si estuvieran considerando sus palabras. «Eso no es problema nuestro», dijo el líder. «Pero quiero que entiendas algo,
Esto no se olvida fácil. No importa cuánto te lamentes, cuánto intentes limpiar tu imagen. Para muchos, siempre vas a ser el tipo que insultó al dueño de la flota de taxis. Jorge no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Uno de los hombres, hasta ahora callado, dio un paso adelante. Si de verdad querés arreglar esto, hace algo más que una disculpa. Jorge frunció el ceño. ¿Cómo que? El hombre lo miró con dureza. Demuestra que cambiaste. Y no con palabras, sino con hechos. Jorge sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. ¿Y cómo hago eso? El hombre sonrió con ironía. Esa es tu tarea. El grupo se fue retirando lentamente, sin darle la espalda, como si todavía no confiaran en que Jorge no haría alguna estupidez. Cuando finalmente se quedó solo en la calle, sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo. Respiró hondo y, sin mirar atrás, caminó a casa. Mariana lo estaba esperando en la sala cuando entró. ¿Dónde estabas?, preguntó con preocupación. Jorge se dejó caer en una silla y se frotó la cara con ambas manos. Tuve un encuentro. Mariana frunció el ceño. ¿Encuentro con quién? Un grupo de tipos que no están convencidos de mi disculpa. Mariana se cruzó de brazos. Bueno, ¿y qué esperaban? ¿Que con un simple lo siento se solucione todo? Jorge suspiró. Eso mismo me dijeron. El silencio llenó la habitación. Mariana lo miró con una mezcla de curiosidad y cansancio. ¿Y qué vas a hacer? Jorge se quedó callado un momento antes de responder. No lo sé. Esa noche apenas durmió. Sus pensamientos iban de un lado a otro, rebotando en su mente sin encontrar respuestas claras. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en silencio, revisó su celular. Su vídeo de disculpas se había compartido miles de veces, pero los comentarios eran un campo de batalla. Algunos lo aplaudían por reconocer su error, pero la mayoría lo destrozaba, llamándolo falso, oportunista y cobarde. Se sentía atrapado. No importaba lo que hiciera, el odio seguía ahí. Sin saber muy bien por qué, decidió salir a caminar. Necesitaba aclarar su mente. Terminó en un parque donde nunca antes había estado. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Familias, niños jugando, personas paseando a sus perros. La vida seguía su curso, como si su problema no existiera. Fue entonces cuando escuchó una voz conocida a sus espaldas. No esperaba verte por acá. Jorge se giró y vio a Andrés Montenegro de pie, con un café en la mano, mirándolo con curiosidad. El corazón de Jorge dio un vuelco. Montenegro se sentó a su lado sin pedir permiso, manteniendo una expresión neutra. ¿Qué haces en este parque?, preguntó Andrés, tomando un sorbo de su café. Jorge dudó antes de responder. Pensando. Andrés asintió lentamente. Eso está bien, pero la verdadera pregunta es, ¿pensando en qué? Jorge miró sus propias manos. En lo que hice, en lo que viene después. Andrés no respondió de inmediato. Mucha gente cree que con pedir disculpas basta, dijo finalmente. Pero las palabras no significan nada sin acciones que las respalden. Jorge sintió que esa frase le golpeaba directo en el pecho. No sé qué hacer. Andrés lo observó con atención. No me corresponde a mí decirte qué hacer. Pero te aseguro que no es suficiente con decir lo siento y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Jorge asintió lentamente. Lo entiendo. Andrés se puso de pie. Espero que realmente lo entiendas. Porque la próxima vez que alguien como vos se cruce con alguien como yo, quiero que actúe diferente sin necesidad de que un escándalo lo obligue a hacerlo. Jorge levantó la mirada. Voy a demostrarlo. Andrés lo miró fijamente un instante antes de asentir. Eso espero. Sin más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jorge con una certeza nueva en el pecho. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero estaba dispuesto a intentarlo. La conversación con Andrés Montenegro en el parque no solo dejó a Jorge pensativo, sino que plantó en él una semilla de responsabilidad que no podía ignorar. Las palabras del empresario resonaban en su mente como un eco constante. Las palabras no significan nada sin acciones que las respalden. Jorge sabía que tenía que hacer algo para demostrar que había entendido el mensaje, pero no tenía idea de por dónde empezar. Esa noche,
Sentado en la mesa del comedor, con Mariana enfrente, rompió el silencio que había reinado durante horas. «Tengo que cambiar». Mariana lo miró sorprendida. «¿De verdad lo decís?» Jorge asintió, con una seriedad que ella no había visto antes. «No es solo por mí. Es por todo. Por vos, por los chicos, por lo que quiero ser». Mariana entrecerró los ojos, como si evaluara sus palabras. «¿Y qué vas a hacer?» Jorge se encogió de hombros, frustrado. «No lo sé, pero algo tengo que hacer». Mariana suspiró y se levantó de la mesa, colocando una mano sobre su hombro antes de irse al cuarto. «Es un buen comienzo, Jorge, pero las palabras no bastan». Esas últimas palabras lo dejaron despierto durante horas. Sabía que tenía razón. Las palabras eran solo el primer paso. Lo difícil sería encontrar la manera de convertirlas en algo tangible. Al día siguiente, Jorge decidió buscar ayuda. Aunque le costaba aceptar que no podía resolver esto solo, sabía que era necesario. Recordó a un viejo amigo, Víctor, que trabajaba en una organización comunitaria en uno de los barrios más humildes de la ciudad. No habían hablado en años, pero Jorge sentía que Víctor podría orientarlo. «¿Víctor?», preguntó Jorge al otro lado del teléfono, con cierta incomodidad en la voz. «Jorge, ¿cuánto tiempo, viejo?», respondió Víctor con su típico tono alegre. Sí, demasiado tiempo. Escúchame, necesito tu ayuda». Víctor se quedó en silencio por un momento. «Decime qué pasa». Jorge tomó aire antes de explicarle toda la situación. No omitió detalles, incluyendo lo que había dicho a Montenegro y cómo todo se había desmoronado a partir de ahí. «Entiendo», dijo Víctor cuando Jorge terminó. «Mira, no va a ser fácil, pero si querés cambiar de verdad, hay maneras. Podés empezar dando tu tiempo a algo útil. ¿Te refieres a voluntariado, Jorge? No solo te va a ayudar a entender las cosas desde otra perspectiva, sino que también va a demostrar que estás dispuesto a hacer algo más allá de tus palabras». Jorge no respondió de inmediato. La idea le parecía extraña, incluso incómoda, pero al mismo tiempo, sabía que tenía sentido. «Decime dónde y cuándo», dijo finalmente. Víctor le explicó que había una jornada de limpieza y mejora en una escuela comunitaria al día siguiente. Jorge se comprometió a asistir, aunque todavía no estaba seguro de cómo encajaría en ese ambiente. Cuando llegó al lugar, sintió un nudo en el estómago. Había decenas de personas trabajando, pintando paredes, recogiendo basura, plantando árboles. Víctor lo recibió con una sonrisa y le entregó un par de guantes. «Bienvenido. Vamos, hay mucho que hacer». Las primeras horas fueron incómodas. Jorge no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo y sentía las miradas de los demás sobre él. Pero, poco a poco, se fue sumergiendo en la tarea. Mientras pintaba una pared junto a un grupo de jóvenes, comenzó a escuchar sus historias. Muchos de ellos habían enfrentado prejuicios similares al que él había perpetuado, pero en lugar de llenarse de rencor, habían decidido construir algo positivo. «Es impresionante lo que hacen acá», dijo Jorge en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Uno de los jóvenes, un chico llamado Luis, lo miró con curiosidad. «¿Primera vez en algo así?» Jorge asintió. «Sí, y tengo que admitir que me cuesta». Luis sonrió levemente. «A todos nos costó al principio, pero lo importante es empezar». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Jorge. Durante las semanas siguientes, comenzó a involucrarse más en las actividades organizadas por la comunidad. No solo ayudaba en tareas físicas, sino que también escuchaba, aprendía y, lo más importante, empezaba a entender la profundidad de sus errores. Una tarde, mientras organizaban una colecta de alimentos, Jorge se encontró con algo que lo sacudió profundamente. Una mujer mayor, de piel oscura y con un andar lento, se acercó para dejar una donación. Cuando lo vio, sus ojos se entrecerraron. «¿Vos sos Jorge Santamaría?» Jorge se tensó. «Sí. ¿Nos conocemos?» La mujer asintió lentamente. «Te vi en las noticias. Y vi tu vídeo de disculpas». Jorge sintió como su pecho se apretaba. «Meyer, yo...» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No estoy acá para juzgarte.
Estoy acá para ver si realmente querés cambiar. Jorge no supo qué decir. Si lo que vi en ese vídeo es sincero, entonces te deseo lo mejor. Pero si es solo para limpiar tu nombre, la vida misma te va a pasar factura. La mujer se fue, dejándolo con una mezcla de emociones que no podía describir. Esa noche, mientras estaba sentado en su cama, pensó en todo lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba empezando a comprender lo que significaba ser responsable de sus acciones. Al día siguiente, mientras caminaba por el barrio, alguien lo detuvo. «Vos sos Jorge, ¿no?» Era un hombre de mediana edad, con un rostro amable. «Sí, soy yo. Te vi trabajando en la escuela. Quiero decirte que eso dice mucho. No cualquiera se mete a hacer algo así después de lo que pasó». Jorge no supo qué responder. «Gracias», dijo finalmente, con un nudo en la garganta. A medida que los días pasaban, Jorge comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. Aunque las miradas de desprecio seguían presentes, también había gestos de aprobación. No todo estaba perdido, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Pero, mientras volvía a casa una tarde, encontró una carta en su puerta. La abrió con manos temblorosas y sintió que el mundo se detenía. Era una invitación formal a una reunión con Andrés Montenegro. Jorge sabía que ese encuentro sería decisivo. La carta en las manos de Jorge parecía más pesada de lo que debería. Era solo un trozo de papel, pero el contenido lo llenaba de incertidumbre. Invitación a una reunión con Andrés Montenegro, decía el encabezado. Había una dirección, un día y una hora. Nada más. Sin detalles, sin pistas. Mariana lo observaba desde la puerta del comedor, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Y qué vas a hacer?» Jorge dejó el papel sobre la mesa con un suspiro pesado. «No tengo opción, ¿no? Siempre hay opción. Lo que importa es si estás listo para enfrentar lo que venga». Las palabras de Mariana golpearon algo dentro de él. Había pasado semanas trabajando en su redención, intentando demostrar que podía cambiar. Pero la posibilidad de enfrentarse cara a cara con Montenegro era algo diferente. No era solo una conversación. Era un juicio silencioso donde cada palabra contaría. «Voy a ir», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió a Mariana. El día de la reunión llegó rápido. Jorge se vistió con ropa sencilla pero limpia, queriendo dar una buena impresión sin aparentar algo que no era. Mientras caminaba hacia la dirección indicada, su mente no dejaba de repasar posibles escenarios. ¿Estaría Montenegro furioso? ¿Querría humillarlo públicamente? O tal vez esta era su última oportunidad de reconciliación. El lugar no era lo que esperaba. No era una oficina elegante ni un restaurante exclusivo, sino un centro comunitario en un barrio humilde. Jorge se detuvo frente a la puerta, inseguro de si estaba en el lugar correcto. «¿Jorge Santamaría?», preguntó una mujer al verlo dudar. «Sí, soy yo. Pase, lo están esperando». Jorge la siguió por un pasillo que conducía a una pequeña sala de reuniones. Cuando entró, encontró a Andrés Montenegro sentado en una mesa redonda, con una expresión neutral. No había nadie más. «Siéntese, por favor», dijo Andrés, señalando una silla frente a él. Jorge obedeció, sintiéndose como un niño llamado a la oficina del director. «Gracias por venir», comenzó Andrés, su tono calmado pero firme. «Supongo que sabe por qué lo invité». «Para ser honesto, no estoy seguro», admitió Jorge, mirando sus propias manos. Andrés lo estudió por un momento antes de responder. «He estado siguiendo lo que ha estado haciendo últimamente. Su trabajo en la comunidad, su participación en las actividades de la escuela. Incluso vi cómo interactuó con algunas de las personas que lo reconocieron en la calle». Jorge levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque quería ver si su arrepentimiento era genuino. Palabras bonitas son fáciles de decir, pero las acciones son otra cosa». Jorge asintió lentamente, sin saber qué decir. «Y debo admitir que, hasta ahora, me ha sorprendido. Ha hecho más de lo que esperaba». Aunque las palabras eran positivas, el tono de Andrés seguía siendo cauteloso, como si estuviera midiendo cada sílaba. «Gracias», murmuró Jorge, sintiendo un alivio leve pero real. «Sin embargo»,
continuó Andrés, aún queda mucho camino por recorrer. Lo que hizo no se borra con unas semanas de trabajo voluntario. Pero al menos es un comienzo. Jorge tragó saliva y asintió. Lo entiendo. Andrés hizo una pausa antes de inclinarse hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Dígame algo, Jorge. ¿Por qué empezó todo esto? ¿Qué lo llevó a decir esas cosas aquel día? Jorge sintió como la pregunta lo atravesaba. Había evitado enfrentarse a esa verdad durante semanas, pero ahora no podía esquivarla más. No lo sé, comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de Andrés. Esa respuesta no sería suficiente. Tomó aire antes de continuar. Creo que siempre he tenido resentimiento. Por mi vida, por lo que me falta, por lo que nunca he logrado. Y cuando lo vi a usted, vestido tan bien, tan fuera de mi alcance, algo se encendió dentro de mí. No fue justo, lo sé. Pero en ese momento no pensé en nada más que en mi propia rabia. Andrés lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Y ahora me doy cuenta de que esa rabia no es su culpa, ni de nadie más que de mí mismo. El silencio que siguió fue pesado, pero también parecía cargar un entendimiento mutuo. Eso es algo que muchos no quieren aceptar, dijo finalmente Andrés. Es más fácil culpar a otros que mirarse al espejo. Jorge asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero estoy intentando cambiar. De verdad. Andrés se recostó en su silla, con una expresión más relajada. Lo veo. Y por eso estoy aquí. Porque creo que todos merecen una segunda oportunidad, siempre y cuando demuestren que quieren aprovecharla. Jorge sintió un alivio inesperado al escuchar esas palabras. Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. Andrés lo miró fijamente, como evaluándolo por última vez. Espero que no me decepcione, Jorge. No lo haré. La reunión terminó poco después, pero las palabras de Andrés quedaron grabadas en la mente de Jorge. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió algo que no había experimentado en semanas: esperanza. Sin embargo, al doblar la esquina de su calle, encontró algo que lo detuvo en seco. La puerta de su casa estaba abierta, y voces alteradas venían del interior. Jorge corrió hacia la entrada, con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa?, preguntó al entrar, viendo a Mariana discutiendo con un hombre que no reconocía. El hombre se giró al verlo, su rostro lleno de furia contenida. ¿Sos Jorge Santamaría? Sí, soy yo. ¿Quién sos? El hombre avanzó un paso, con los puños apretados. Soy el hermano de alguien a quien le arruinaste la vida con tus palabras. El mundo de Jorge pareció tambalearse de nuevo. Jorge sintió la tensión en el aire tan pronto como cruzó la puerta. Su mirada se clavó en el hombre que estaba frente a él, con los puños apretados y los ojos llenos de rabia contenida. Mariana, con el rostro desencajado, intentaba mantener la calma, pero la angustia en su mirada era evidente. ¿Quién sos?, preguntó Jorge, su voz más firme de lo que esperaba. El hombre avanzó un paso, sin apartar la mirada de él. Soy Martín Suárez, hermano de un tipo al que le arruinaste la vida con tus palabras. Jorge frunció el ceño, sin entender. ¿De qué hablas? Martín bufó con incredulidad. ¿No te acuerdas? Claro, para vos solo fue un día más en tu vida de mierda. Para mi hermano, fue el principio del fin. Jorge sintió un escalofrío. No sé de qué estás hablando. Martín cerró los ojos por un instante, como si intentara contener su enojo. Mi hermano, Diego Suárez, también era taxista. Trabajaba en la misma empresa que vos. ¿Te acordás? El nombre le sonó familiar, pero Jorge no podía recordar nada con claridad. Sí, me suena, pero nada. Explotó Martín, golpeando la mesa con el puño. Vos fuiste uno de los que ayudó a que lo despidieran. Jorge parpadeó, desconcertado. Yo no. Sí lo hiciste, espetó Martín. Cuando lo acusaron falsamente de haber discriminado a una pasajera, vos no hiciste nada para defenderlo. Nada. Jorge sintió un nudo en el estómago. Recordaba el incidente vagamente. Una pasajera había denunciado a Diego por comentarios racistas, pero muchos en la empresa dudaban de la veracidad de la historia. Sin embargo, con la presión mediática,
Lo habían despedido sin siquiera investigarlo a fondo. Martín, vos podrías haber hablado. Podrías haber dicho la verdad, pero te quedaste callado como una rata. Jorge apretó los dientes. No sabía que era inocente. Eso no importa. Lo dejaste caer cuando podrías haber hecho algo. Martín respiró hondo, intentando calmarse. Perdió su trabajo, su dignidad. Entró en una depresión de la que nunca salió. Jorge sintió un peso inmenso en el pecho. ¿Qué le pasó? Martín lo miró con dureza. Se suicidó hace 2 meses. Las palabras golpearon a Jorge como un puñetazo. No lo sabía. Claro que no lo sabías. Porque no te importó. Jorge sintió un vacío en el estómago. La culpa lo atravesó con una fuerza que no esperaba. Había estado tan enfocado en su propio problema, en limpiar su propio nombre, que nunca se había detenido a pensar en las otras personas que habían caído en situaciones similares, pero sin segundas oportunidades. Lo lamento, murmuró, sintiendo que las palabras eran insuficientes. Martín lo miró con furia, pero en su rostro también había algo más: cansancio. ¿Lo lamentas? ¿Y eso qué cambia? Mi hermano está muerto. No va a volver. Jorge bajó la mirada. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo hacer algo para que esto no le pase a otra persona. Martín soltó una risa amarga. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacer más voluntariado? ¿Grabar otro vídeo de disculpas? Jorge negó con la cabeza. No. Esta vez no se trata de limpiar mi imagen. Se trata de hacer algo real. El silencio llenó la habitación. Mariana observaba la escena con los ojos vidriosos, sin intervenir. Finalmente, Martín suspiró y dio un paso atrás. No quiero verte nunca más, Santa María. Pero si de verdad querés hacer algo útil, asegúrate de que nadie más tenga que pasar por lo que pasó mi hermano. Dicho eso, se dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Jorge se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso de sus errores como nunca antes. Mariana se acercó lentamente y le tomó la mano. ¿Estás bien? Jorge tardó en responder. No sé. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La conversación con Martín lo había dejado en un estado de reflexión profunda. Se dio cuenta de que su transformación no podía quedarse en gestos simbólicos. Tenía que hacer algo que realmente hiciera una diferencia. Después de hablar con Víctor, el coordinador del centro comunitario, decidió involucrarse en un nuevo proyecto: ayudar a otros trabajadores despedidos injustamente a defender sus derechos. No era un activista, ni un abogado, pero podía usar su experiencia para orientar a otros. Quiero ayudar a los que están en la misma situación en la que estuve yo, le dijo a Víctor. Eso es un gran paso, Jorge, pero tenés que estar listo para lo que viene. Lo estoy. Con el tiempo, Jorge comenzó a trabajar en charlas con otros conductores, ayudándolos a entender los riesgos del prejuicio, las consecuencias de sus palabras y la importancia de la solidaridad entre compañeros. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo por el futuro. Un día, mientras terminaba una charla con un grupo de conductores jóvenes, recibió un mensaje en su celular. Era de un número desconocido. Espero que sigas por este camino. Todos merecen una segunda oportunidad si saben aprovecharla. No había firma, pero Jorge no necesitaba una. Sabía exactamente de quién era. Andrés Montenegro. Jorge guardó el celular en su bolsillo y miró a su alrededor. Seguía recibiendo miradas de desconfianza, pero también algunas de aprobación. Sabía que nunca sería visto como un héroe, pero tampoco era el mismo hombre que había sido aquel día en el taxi. Y eso era suficiente.